Vamos a ver la segunda parte de niveles de organización de la materia. Sistema de órganos, órganos y tejidos. Este organismo tiene un sistema digestivo, cuya función, lógicamente, es hacer la digestión. El sistema digestivo está formado por órganos digestivos que cumplen cada uno una función específica dentro del proceso de la digestión. Acá solamente dibujamos el esófago, el estómago y un pedacito de intestino para simplificar. Ahora, cada órgano está formado por distintos tipos de tejidos. Si acá hacemos una ampliación del estómago y hacemos un corte de la pared, vamos a ver que hay distintas texturas. Cada textura es un tejido. Si hacemos una ampliación de un tejido, vemos que está formado por células. Y estas células son células del mismo tipo y que cumplen una función en común. O sea que, resumiendo, podemos decir que las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos forman sistemas de órganos. Hay organismos que tienen distintos niveles de organización. En el esquema anterior del hombrecito, ese esquema mostraba un sistema de órganos. Pero las plantas también tienen sistemas de órganos. La raíz, el tallo, la hoja y la flor son órganos. También hay seres vivos que tienen un nivel de organización tisular, es decir, que solamente tienen tejidos. Como vemos a la derecha, este esquema de un hongo, vemos que cada bastoncito es una célula y que no tiene órganos. En este esquema todas las células son similares, pero eso no quiere decir que no tenga otros tipos distintos. Puede tener distintos tipos de tejidos y obviamente distintos tipos de células, pero no tiene órganos. Lo mismo pasa con las esponjas, las algas o las medusas. Los organismos unicelulares, como son células, lógicamente tienen nivel de organización celular. Son las bacterias, los protozoos, las algas unicelulares y los hongos unicelulares. Y acá hay que hacer una aclaración. Este es un tejido, esta es una célula. Esta célula, si bien está dentro de un tejido, como es una célula, tiene un nivel de organización celular. O sea, todo el tejido es nivel tisular, pero cada célula es celular. Vamos a dejar por un rato los niveles de organización, después los retomamos y vamos a ver el concepto de especie. Un organismo, no importa qué nivel de organización tenga, es un individuo. Y todo organismo o individuo pertenece a una especie. Por ejemplo, todos los leones pertenecen a la especie león. Los ombúes pertenecen a la especie ombú. Y cada especie se designa por un nombre común y por otro nombre en latín. Ejemplos. Esta mosquita se llama mosca de la fruta y en latín se llama Drosophila melanogaster. Esta es una bacteria, un tipo de bacteria que se llama Escherichia coli y acá tenemos a el hombre cuyo nombre en latín es Homo sapiens. Ahora, ¿cuál es el criterio para definir si dos individuos son de la misma especie o no? En principio, uno podría suponer que si tienen características similares, son de la misma especie. Después de todo, todos los leones son similares, todos los humanos son similares, todas las moscas son similares. Pero acá tenemos que estos dos perros son muy diferentes y sin embargo son de la misma especie. Y estos dos elefantes son muy parecidos, salvo en el tamaño de las orejas, son muy parecidos. Y son de especies distintas. Entonces, ¿cuál es el criterio
para decir que dos individuos son de la misma especie si no nos guiamos por las características, que como vimos no es un criterio muy preciso. La respuesta es que los individuos de la misma especie pueden tener hijos y además los hijos son fértiles. En el caso de estos dos perros, si bien son muy diferentes entre sí, sus hijos son fértiles. En cambio, estos dos elefantes que son muy parecidos no pueden tener hijos, o si pudieran tenerlos, que a veces puede ocurrir, estos hijos no serían fértiles. Ahora sí, volvamos a los niveles de organización. Todos los individuos de la misma especie que habitan en un determinado lugar y en un determinado tiempo forman una población. Acá tenemos una población de leones y al lado tenemos una población de ratones. Ahora bien, estos individuos conviven. Estas poblaciones conviven. Habitan en un determinado lugar y en un determinado tiempo. Forman una comunidad. Acá la población de ratones y acá la población de leones. Si a una comunidad le incorporamos todos los elementos sin vida, como el agua, la luz, el suelo, el aire, tenemos el siguiente nivel, que es el de ecosistema. O sea que un ecosistema está formado por factores bióticos, que son los seres vivos, y elementos sin vida, que son los factores abióticos. Por último, tenemos a la biosfera, que es el sistema formado por el conjunto de seres vivos y los elementos sin vida. Sería la suma de todos los ecosistemas, como un ecosistema global. También se habla de biosfera para referirse al espacio en que se desarrolla la vida en la Tierra. Finalmente podemos hacer un repaso partiendo del nivel celular, que es el nivel que llegamos en la primera parte de este tema. Acá tenemos una Escherichia coli, o sea, un individuo unicelular. Varios individuos forman una población. También vimos que algunos seres vivos llegan solamente a un nivel tisular, como esta especie de alga, y forman una población de algas, o sea, pero todos de la misma especie. Acá también vemos que hay una población de humanos, una población de perros. Estos individuos tienen sistema de órganos, por lo tanto tienen órganos, por lo tanto tienen células. O sea que tenemos poblaciones de individuos con distintos niveles de organización. El conjunto de poblaciones forman una comunidad. Si agregamos los elementos abióticos tenemos un ecosistema, y si consideramos la suma de los ecosistemas tenemos la biosfera. Y con esto terminamos la parte 2 sobre niveles de organización.